La primavera y principios del verano de 1940 resultaron ser unos meses muy agitados en la historia de la Segunda Guerra Mundial, que hasta ese momento había estado marcada por los actos de agresión nazi, seguidos de periodos de observación y espera por parte de Gran Bretaña y los aliados. Pero en abril y mayo, las tropas de Adolf Hitler arrasaron Escandinavia y toda Europa, empleando nuevas técnicas cada vez más agresivas para invadir Noruega y Dinamarca al norte, y los Países Bajos y Francia más al sur. Fue en este momento de la guerra, 6 meses después de que los nazis invadieran Polonia, cuando los soldados aliados fueron finalmente enviados al campo de batalla, y a medida que la lucha se volvía cada vez más brutal, no podía haber una indicación más clara de que la guerra falsa había llegado a su fin, y que Europa se encontraba ahora en pleno conflicto sangriento. Sin embargo, para los aliados, los horrores y las desdichas de este periodo también estarían marcados por momentos de gloria triunfal. Cuando miles de soldados aliados fueron rescatados de las playas de Dunkerque, en el norte de Francia, mientras las tropas nazis se acercaban cada vez más, y los aviones alemanes de la Luftwaffe de Göring rugían sobre sus cabezas. Fue uno de los momentos más inspiradores de toda la guerra. Mientras los ejércitos de Hitler arrasaban el continente, este extraordinario acontecimiento dio a los pueblos de las naciones ocupadas un rayo de esperanza, y para los británicos no pudo haber mejor estímulo para la moral. A principios de mayo, Winston Churchill asumió el liderazgo, convirtiéndose en un enemigo a tener en cuenta para Adolf Hitler y su Tercer Reich, que lucharía tenazmente hasta el amargo final. Every stain of his infected and corroding fingers will be sponged and purged, and if need be, blasted from the surface of the earth. En este capítulo se explorarán los dramáticos acontecimientos que condujeron a la invasión nazi de Francia, mientras Europa se sumía en una agitación cada vez mayor. Y se comprenderá uno de los principales puntos de inflexión de la Segunda Guerra Mundial, cuando, por primera vez, desde el de septiembre de 1939, los planes de Adolf Hitler se vieron frustrados. No se puede subestimar la importancia de este acontecimiento, ya que fue durante este periodo cuando se forjó el espíritu de Dunkerque, a partir de las llamas de la desesperación, y fue esta fuerza la que finalmente salvó a Gran Bretaña de las garras heladas del Tercer Reich y cambió el curso de la historia. En abril de 1940, todas las miradas se centraron en Escandinavia, que tenía un gran valor estratégico tanto para las fuerzas aliadas como para el eje del mal de Hitler. El reino de Noruega era especialmente importante para la maquinaria bélica nazi, ya que el 90% del mineral de hierro sueco se enviaba a Alemania a través del puerto noruego de Narvik. Los puertos occidentales de la nación también eran de gran valor para los nazis, ya que ofrecían la posibilidad de crear bases estratégicas para lanzar ataques con submarinos desde el Mar del Norte y el Atlántico. Este punto había sido señalado por el jefe de la Armada alemana, el gran almirante Raeder. Reconociendo desde el principio la importancia de Noruega, había abogado por la ocupación del país justo después del estallido de la guerra en otoño de 1939, y en primavera Alemania lo había convertido en un objetivo. Mientras tanto, en Gran Bretaña, Chamberlain y el gobierno seguían intentando evitar la guerra a toda costa, y Churchill se sentía cada vez más frustrado por la falta de intentos para impedir que Noruega cayera en manos nazis. Todas las sugerencias de Churchill para apoyar a los vecinos nórdicos de Gran Bretaña eran rechazadas por el gabinete de Chamberlain, y aunque los motivos del primer ministro eran comprensibles, Hitler se estaba volviendo cada vez más peligroso.
Las cicatrices dejadas por la Primera Guerra Mundial aún perduraban en la memoria de los gobernantes del Reino Unido. Y la idea de empujar a la nación a otra sangrienta guerra terrestre era un concepto impensable. Neville Chamberlain había sido elegido primer ministro en 1937, por delante de Churchill y sus abiertas preocupaciones sobre el ascenso al poder de Adolf Hitler en Alemania. Y Chamberlain estaba comprometido con la paz, siguiendo una política general de apaciguamiento con el Führer, a pesar de la creciente beligerancia de Alemania. No era porque simpatizara con Alemania, ni mucho menos. En una carta a su hermana, escribió: «En general, odio a los alemanes», pero le preocupaba mucho que la nación simplemente no estuviera preparada para la guerra. Por sí sola, Gran Bretaña carecía de la infraestructura industrial y la solidez financiera necesarias para ganar una carrera armamentística con Alemania. Y como Estados Unidos, el aliado tradicional de Gran Bretaña, presidido por Franklin D. Roosevelt, seguía mostrándose reacio a involucrarse en una guerra europea. Simplemente no había fondos suficientes para restablecer el equilibrio. Pero mientras la presencia de submarinos en el Atlántico se hacía cada vez más amenazante, comenzó a crecer una sensación de aprensión, y quedó claro que el gobierno británico no podría seguir observando y esperando mucho más tiempo. Había llegado el momento de actuar. A medida que aumentaba la presión, Chamberlain y el ministro de Asuntos Exteriores, el vizconde Halifax, aprobaron un plan para ocupar el puerto de Narvik y controlar la conexión ferroviaria con Suecia. Pero Noruega y Suecia no estaban dispuestas a colaborar en un plan que pudiera conducir a la guerra con Alemania y la Unión Soviética. Como alternativa, Churchill sugirió la Operación Wilfred, un plan para minar las aguas noruegas y obligar a los barcos alemanes a salir a mar abierto, donde la Armada Real les esperaba. Las tropas aliadas podrían entonces ser enviadas a ocupar Noruega, pero el gobierno rechazó repetidamente la idea. Churchill tenía las manos atadas y no podía hacer más que quedarse al margen y observar con horror cómo se desarrollaban los acontecimientos. Mientras tanto, Hitler había aprovechado muy sabiamente el tiempo durante la Guerra Falsa, elaborando planes para dominar Europa, y mientras los aliados dudaban, sus fuerzas nazis se mantenían preparadas para atacar. El de abril, los buques de guerra, la fuerza aérea y los ejércitos estaban listos para invadir no solo Noruega, sino también su vecina Dinamarca, que resultaría ser un valioso punto de partida para las operaciones. La cautela de Chamberlain había dado al líder nazi el respiro que necesitaba, y cuando finalmente se aprobó la Operación Wilfred y los británicos comenzaron a minar las aguas noruegas el 8 de abril, ya era demasiado tarde. Ignorando por completo el pacto de no agresión firmado con la neutral Dinamarca solo un año antes, a las 4:15 de la mañana del 9 de abril de 1940, las fuerzas alemanas entraron en el país. En 3 horas, tras las amenazas de bombardear Copenhague, el gobierno danés se rindió, y la ocupación fue tan repentina que la mayoría de los daneses ni siquiera se dieron cuenta de que su país había sido invadido. Mientras tanto, el general Falkenhorst, al mando del 21 Cuerpo de Ejército, ya se dirigía a invadir Noruega. La fuerza de invasión alemana inicial, transportada por varios grupos de barcos, planeaba atacar simultáneamente 6 puertos noruegos, entre ellos Oslo, Narvik y Trondheim. Mientras los barcos de defensa costera noruegos eran torpedeados, las fuerzas aerotransportadas alemanas se lanzaron en paracaídas sobre las principales ciudades del país, llevando a cabo el primer ataque de paracaidistas de la historia. En 24 horas, la mayoría de las ciudades y pueblos noruegos de importancia estratégica estaban en manos nazis. Más vale tarde que nunca. La Armada Real Británica llegó para luchar contra las fuerzas navales alemanas 2 días después del inicio de la invasión, pero sus esfuerzos fueron inútiles. Era demasiado tarde.
a medida que Hitler se volvía cada vez más agresivo en toda Europa, con la pérdida de Noruega inevitable. Las tropas aliadas se retiraron para luchar en otros lugares, y los noruegos se quedaron solos para luchar lo mejor que pudieron. En Londres, las emociones estaban a flor de piel tras el fracaso de la expedición británica a Noruega. Sobre todo, porque Winston Churchill había previsto este desastre. Estaba claro que la estrategia pasiva seguida hasta ese momento había sido demasiado cautelosa, y que era hora de que Chamberlain se fuera. En un debate en la Cámara de los Comunes, uno de los amigos más cercanos de Chamberlain recurrió a la historia y a las palabras de Oliver Cromwell para expresar la opinión del pueblo británico. «Has permanecido aquí demasiado tiempo para el bien que has hecho. Vete, te digo, y déjanos terminar contigo. En nombre de Dios, vete». Con honor y dignidad, Chamberlain aceptó su destino y dimitió. Pero ahora había que encontrar un líder alternativo, uno que no tuviera miedo de dirigir la nación a través de otra guerra mundial. El político conservador Anthony Eden era un posible candidato, pero con solo 43 años, se le consideraba demasiado joven. Otra opción era el vizconde Halifax, un político conservador de alto rango, ministro de Relaciones Exteriores, y elegido por Chamberlain como sustituto, pero la perspectiva de dirigir una coalición en tiempos de guerra no atraía al hastiado Halifax. Por proceso de eliminación, el único candidato posible para primer ministro era Winston Churchill, primer Lord del Almirantazgo, cuya temible reputación y acertado análisis de lo que Hitler haría a continuación mejoraron drásticamente la moral británica. Winston Churchill asumió el cargo el 10 de mayo de 1940, y aunque se formó rápidamente un nuevo gobierno de coalición, Adolf Hitler era muy consciente de que Churchill iba a ser un adversario mucho más duro que Chamberlain. La guerra falsa había dado a Hitler la ventaja sin lugar a dudas, y Churchill se puso rápidamente manos a la obra para restablecer el equilibrio. Sin embargo, nadie, ni siquiera Churchill, podía prever la rapidez con la que el nuevo primer ministro tendría que dar la cara. Por el momento, Hitler estaba trabajando en la invasión de Francia, una nación que había llegado a odiar tras sus experiencias como soldado durante la Primera Guerra Mundial. Las mentes militares alemanas más brillantes se reunieron para idear el plan de ataque definitivo para lograr la ocupación de los Países Bajos y el norte de Francia, denominado Fall Gelb. El mariscal de campo Erich von Manstein ideó una operación muy elaborada que Winston Churchill describiría más tarde como la técnica del corte en forma de hoz. Utilizando 3 grupos de ejércitos, A, B y C, los nazis avanzarían hacia los Países Bajos y Francia, utilizando una gran ingenuidad militar para romper la línea aliada en 2, atrapando a las tropas enemigas en las playas francesas de Dunkerque. El grupo de ejércitos B estaría dirigido por el mariscal de campo Feder von Bock, y sus órdenes eran fingir un ataque a través de la Bélgica y los Países Bajos neutrales para atraer al norte al mayor número posible de tropas aliadas. El grupo C tenía la tarea de atacar Francia a lo largo de la línea defensiva Maginot, manteniendo de nuevo a las tropas aliadas totalmente ocupadas. Mientras tanto, el grupo de ejércitos A, liderado por el mariscal de campo Gerd von Rundstedt, lanzaría el ataque principal, abriéndose paso a través del bosque de las Ardenas, cruzando el río Mosa y utilizando luego una ofensiva relámpago para avanzar por Francia hacia el Canal de la Mancha, atrapando a las fuerzas aliadas en Bélgica y en los campos de Flandes, donde tantos habían muerto durante la Primera Guerra Mundial. Era un plan ingenioso pero arriesgado. Pero Hitler estaba tan seguro de su éxito que la víspera del ataque dijo a su equipo: «Señores, están a punto de presenciar la victoria más famosa de la historia». Estaba destinado a ser el mismo día en que Winston Churchill se convirtió en primer ministro, el 10 de mayo.
cuando los nazis comenzaron su avance hacia Francia. Poco después de las 4 de la madrugada, cuando se produjeron los primeros ataques, los países neutrales de Holanda y Bélgica se vieron en la desesperada necesidad de recibir ayuda de los aliados, ya que la guerra falsa había llegado a su fin. Los holandeses esperaban que, en caso de invasión, los nazis dejaran intactas las principales ciudades, protegidas por zonas bajas inundadas y fortificaciones, y avanzaran por el sur del país hacia Bélgica. Sin embargo, Hermann Göring, comandante de la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe, estaba decidido a capturar los aeródromos del oeste de los Países Bajos, por temor a que los británicos tomaran el control de ellos y crearan una base desde la que la RAF pudiera atacar la patria. En consecuencia, Göring exigió la conquista total de los Países Bajos. Aunque mal armados con artillería, dependiendo de obuses y ametralladoras que databan de la Primera Guerra Mundial, los holandeses lucharon con valentía y eficacia contra los modernos tanques y armas del ejército alemán. Pero Hitler se mantuvo firme en que toda resistencia debía ser aplastada, y mientras sus divisiones de tanques Panzer se reunían en las afueras de Rotterdam, la segunda ciudad más grande de Holanda, se le dio un ultimátum a la nación. Si se rendían, sus ciudades se salvarían. Si no, serían bombardeadas. Mientras se iniciaban las negociaciones, lo que siguió pasaría a la historia como una de las grandes atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, cuando oleadas de bombarderos de Göring oscurecieron los cielos sobre Rotterdam. La avalancha de bombas que siguió destrozó el corazón de la ciudad, dejando a 80.000 personas sin hogar y dejando a su paso un paisaje llano y desolado. Casi 1.000 personas murieron y con otras ciudades importantes amenazadas con correr la misma suerte, los Países Bajos no tuvieron más remedio que rendirse. El 14 de mayo terminó la batalla por Holanda, y mientras los nazis tomaban los aeródromos estratégicamente vitales, la reina holandesa, Wilhelmina, huyó a Londres, donde continuaría reuniendo apoyos para la lucha contra Alemania. Mientras que Hitler había vencido a los Países Bajos en 4 días, la batalla por Bélgica resultaría ser mucho más difícil. El país estaba protegido por el fuerte Eben Emael, una enorme fortaleza prácticamente inexpugnable y considerada una de las más modernas del mundo en aquella época. Los alemanes volvieron a recurrir a estrategias poco convencionales para invadir el país y utilizaron planeadores para aterrizar y descargar equipos de asalto. En cuestión de horas, los paracaidistas nazis y las divisiones de tanques Panzer ocupaban Bélgica, y sus vecinos franceses, junto con los británicos, convencidos de que se trataba del ataque principal, tal y como esperaban los comandantes nazis, respondieron enviando al mayor número posible de tropas aliadas al paso de los alemanes. Las fuerzas francesas y británicas comenzaron a avanzar para contactar con el ejército belga y crear una línea de resistencia ininterrumpida desde el Canal de la Mancha hasta las fronteras de Suiza. Pero pocos sabían que más al sur, el grueso de las fuerzas nazis del Grupo A avanzaba sin obstáculos por el bosque de las Ardenas y estaba a punto de irrumpir en las líneas aliadas. En Londres, Winston Churchill y el gobierno observaban el desarrollo de los acontecimientos con creciente preocupación. La Fuerza Expedicionaria Británica, más conocida como BF, llevaba en Francia desde la invasión alemana de Polonia en 1939, y tras esperar pacientemente durante la Guerra Falsa, luchando contra el crudo invierno o mientras construían trincheras para prepararse, estos soldados fueron llamados ahora a proporcionar refuerzos vitales a las tropas belgas y francesas. Cuando la BEF entró en Bélgica por miles, recibió una calurosa bienvenida. Pero cuando Holanda cayó y las tropas nazis rompieron todas las líneas de defensa, Churchill se dio cuenta de la difícil lucha que les esperaba a los soldados de la BEF. Sin embargo,
La situación era más grave de lo que el primer ministro británico podía imaginar. El ejército nazi que avanzaba por las Ardenas estaba compuesto por divisiones lideradas por algunos de los generales más destacados de Alemania, entre los que sobresalían Erwin Rommel y Heinz Guderian. Este último fue uno de los primeros en desarrollar y defender los innovadores principios de la guerra relámpago. Esta técnica era una nueva y revolucionaria forma de guerra, que utilizaba fuerzas mecanizadas para perforar una pequeña sección del frente enemigo antes de seguir adelante, sin tener en cuenta sus flancos. Guderian creía que el tanque era el arma decisiva de la guerra y afirmaba que, en su opinión, si los tanques tienen éxito, la victoria es segura. La estrategia de Guderian durante la invasión de Francia resultaría un gran éxito. Pero a pesar de las impresionantes maniobras nazis, los aliados aún tenían muchas oportunidades valiosas para frustrar a los alemanes. Sin embargo, no aprovecharon al máximo las oportunidades que tuvieron, lo que dejó a Hitler en ascenso, ya que sus tropas parecían cada vez más invencibles a medida que pasaban los días. Mientras los alemanes avanzaban por el salvaje territorio de las Ardenas, las malas condiciones de las carreteras dificultaron en cierta medida el avance de la vasta armada de vehículos y tropas nazis que luchaban por abrirse paso hacia el río Mosa. El Mosa era una de las mayores líneas defensivas que protegían a los franceses de la invasión, formando una barrera natural entre Francia, Bélgica y Holanda, con una longitud de más de 800 kilómetros. Era vital defender esta línea a cualquier precio. A medida que el avance de las tropas nazis comenzaba a ralentizarse, el comandante francés Maurice Gamelin, ahora plenamente consciente del avance del grupo de ejércitos A, tuvo la oportunidad perfecta para atacar por aire, pero decidió no hacerlo. Gamelin se mostró reacio a arriesgarse a utilizar bombarderos estratégicos tan cerca de la frontera alemana, y en su lugar, ordenó el envío de divisiones de refuerzo al sector del Mosa mediante trenes nocturnos, un medio relativamente lento. Los franceses estaban convencidos de que los nazis ni siquiera intentarían romper la línea del Mosa al oeste de las Ardenas hasta que dispusieran de un gran apoyo de infantería y artillería. Los comandantes franceses no sentían mucha urgencia, ya que creían que tenían al menos hasta el 20 de mayo para colocar los refuerzos. Subestimar la eficacia de la ofensiva de Hitler fue un grave error. Solo 3 días después de invadir Bélgica el 13 de mayo, las fuerzas alemanas ya se encontraban en la línea del Mosa. Mientras los tanques Panzer y las tropas atacaban, avanzando por tierra, la Luftwaffe de Göring rugía sobre sus cabezas bombardeando a las tropas aliadas, realizando casi 4.000 salidas. El bombardeo duró desde las 8 de la mañana hasta el anochecer, y fue el más intenso que el mundo había visto jamás. La moral del bando aliado se hundió rápidamente. Las tropas comenzaron a abandonar sus puestos mientras los tanques Panzer atacaban sin descanso, atravesando las primeras líneas de defensa y avanzando hacia el río. En poco tiempo, los nazis habían logrado avances considerables, avanzando unos 8 kilómetros en las defensas francesas. A las 7 de la tarde, mientras abundaban los rumores falsos de los soldados que huían de que los tanques alemanes ya estaban detrás de ellos, las tropas que quedaban defendiendo la línea también huyeron. Fue un error fatal que destrozó toda esperanza de salvar a Francia. Sin protección, a la mañana siguiente, las tropas alemanas y las unidades antitanques arrasaron el río Mosa. Aunque las fuerzas aliadas intentaron desesperadamente destruir los puentes con ataques aéreos para impedir el avance nazi, los aviones de combate alemanes lucharon ferozmente y, junto con los cañones antiaéreos, derribaron alrededor de 90 bombarderos aliados en solo un día.
La Luftwaffe describió el acontecimiento como el Día de los Cazas y, con los puentes aún intactos, las divisiones Panzer al mando de Guderian se movieron libremente por las zonas de desembarco hasta neutralizar toda resistencia real. Fue en este momento cuando las tácticas de guerra relámpago de la altamente entrenada maquinaria militar nazi demostraron su máxima eficacia. A pesar de las instrucciones de consolidar una pequeña cabeza de puente, Guderian y Rommel desobedecieron las órdenes y comenzaron a atacar en todas direcciones. Tomando por sorpresa a las tropas francesas en todo el país. A medida que los Panzers de Rommel se adentraban cada vez más en Francia, se hizo prácticamente imposible incluso para el alto mando alemán determinar su paradero, y pasaron a ser conocidos como la División Fantasma. Se trataba de la Blitzkrieg en su forma más temeraria, lo que enfureció a muchos de los comandantes nazis, pero el rápido avance era innegable. Para el 17 de mayo, Rommel había capturado a 10.000 prisioneros aliados y solo había perdido a 36 de sus propios hombres. En París cundió el pánico cuando el gobierno se dio cuenta de que las defensas aliadas se estaban desmoronando con demasiada rapidez. Se quemaron los archivos y el primer ministro francés, Paul Reynaud, llamó por teléfono a Churchill el 15 de mayo y le declaró: «Hemos sido derrotados, estamos vencidos, hemos perdido la batalla». Churchill se apresuró a viajar a París al día siguiente, y cuando le preguntó a Reynaud dónde estaba la reserva estratégica que había salvado París en la Primera Guerra Mundial, el devastado primer ministro francés confesó: «No hay ninguna». Parecía que Francia estaba condenada. Mientras el gobierno francés se sumía en el caos, un futuro líder francés comenzaba a hacerse un nombre. El general Charles de Gaulle reunió apresuradamente fuerzas para un contraataque, que fue uno de los pocos éxitos positivos para la asediada nación, pero no fue suficiente para hacer retroceder el avance alemán. Sin embargo, a pesar de la incapacidad de Gaulle para salvar el país, su valiente intento le valió el ascenso al rango de general de brigada, y a partir de entonces se convirtió en la figura emblemática de la Francia libre. Incluso cuando el Tercer Reich tenía gran parte de la nación en sus manos, el general de Gaulle siguió inspirando a la resistencia francesa a luchar por la libertad desde la base londinense que ocupaba tras huir de Francia. Mientras los alemanes seguían avanzando, el 17 de mayo las fuerzas de Rommel y Guderian se encontraron en una situación peligrosa. Los tanques se estaban quedando sin combustible, las tropas estaban agotadas, y tras la rápida incursión en Francia sin esperar refuerzos, sus flancos estaban ahora desprotegidos. El avance nazi se ralentizó por completo, lo que dio a los franceses una oportunidad de oro para atacar, pero una vez más no actuaron. El cuerpo Panzer tuvo tiempo de sobra para reparar los tanques, comer, dormir e incluso afeitarse. La culpa de haber perdido tantas oportunidades recayó firmemente en el gobierno francés y sus comandantes militares. Desde el Tratado de Versalles de 1919, tras el fin de la Primera Guerra Mundial, el gobierno francés esperaba que los días belicistas de Alemania hubieran terminado. Cuando la depresión de 1929 golpeó con fuerza, Francia pospuso el rearme, mientras que Alemania incumplió el Tratado de Versalles y comenzó a reforzar secretamente sus ejércitos e invertir en nuevas armas. Ahora que los nazis invadían Francia con sus fuerzas altamente equipadas, los franceses carecían de casi todo, desde tanques modernos hasta armas ligeras e incluso ropa. Mal preparados y mal dirigidos, muchos de los combatientes estaban convencidos de que la derrota era inminente. Mientras tanto, una vez repuestos, los Panzers comenzaron a avanzar hacia la costa, y el avance se intensificó más que nunca.
mediante ataques terrestres y aéreos integrados. La fuerza bruta de la carga nazi era aterradora. Destruyeron todo a su paso. Mientras miles de refugiados comenzaban a huir del país antes que vivir bajo la ocupación alemana. Pero para los aliados lo peor aún estaba por llegar. En el norte, ahora estaban rodeados sin ninguna vía de escape posible. La situación era desastrosa. En lugar de una línea franco-anglo-belga que contuviera el ataque nazi, ahora había una línea alemana que se extendía desde Alemania hasta el mar, dividiendo literalmente en dos a las fuerzas aliadas. El 20 de mayo, el primer ministro francés Paul Reynaud destituyó a Gamelin por su fracaso a la hora de contener la ofensiva alemana y lo sustituyó por Maxim Weygand, un general de división famoso por su papel en la Primera Guerra Mundial. Pero ni siquiera Weygand fue capaz de reunir las fuerzas necesarias para detener el avance. Al ver que la situación se volvía cada vez más desesperada, Lord Gort, comandante en jefe de la Fuerza Expedicionaria Británica, ordenó la retirada hacia el canal el 23 de mayo, con la esperanza de que las tropas pudieran ser evacuadas. Mientras los nazis bloqueaban Calais y Boulogne, Dunkerque, situada a solo 6 millas de la frontera belga, era ahora uno de los últimos puertos importantes disponibles para los aliados. Las fuerzas británicas, belgas y francesas se dirigieron a sus playas, pero a medida que avanzaban las tropas de Guderian, los aliados quedaron rodeados, y en poco tiempo 300 hombres quedaron atrapados sin nada más que el mar delante de ellos y el enemigo a sus espaldas. Se estaba gestando un desastre a escala épica, ya que Churchill y la Armada Británica se enfrentaban a la cruda realidad de que simplemente no había suficientes embarcaciones para rescatar al número de soldados que aumentaba constantemente en las playas de Dunkerque. Lo máximo que podían esperar salvar era a unos 45,000 hombres, dejando a 255,000 militares aliados en activo a merced de los alemanes. Sin embargo, había un pequeño rayo de esperanza. El 14 de mayo se había difundido un mensaje a la nación británica en el que se pedía a todos los propietarios de embarcaciones en condiciones de navegar, que aún no hubieran sido requisadas para el esfuerzo bélico, que se registraran en el almirantazgo. La petición de ayuda llegó a los propietarios de yates, cruceros de recreo e incluso barcos de pesca. Y la respuesta fue: fenomenal. Pronto se formó una enorme flota civil, algunas tripuladas por voluntarios entrenados, otras capitaneadas por sus propietarios, listas para cruzar el canal y navegar hacia la batalla de Francia para salvar al mayor número posible de soldados aliados. Se las conocería como los pequeños barcos de Dunkerque y desempeñarían un papel crucial en una de las misiones de rescate más audaces de la historia. Ahora le tocaba al vicealmirante Bertram Ramsay, que supervisaba la defensa de la zona de Dover de las operaciones británicas y la protección del tráfico militar a través del canal, finalizar los planes, cuyo nombre en clave era Operación Dinamo. Se trataba de un reto inmenso y el personal trabajó sin descanso, en túneles subterráneos situados en las profundidades del castillo de Dover, para ultimar todos los detalles. El 26 de mayo, la operación estaba lista para ponerse en marcha, y la vasta flota partió a través del Canal de la Mancha hacia Francia. Pocos sabían qué esperar, con las batallas librándose tan cerca de la costa francesa y las tropas nazis avanzando rápidamente. Pero cuando finalmente llegaron a la vista de Dunkerque, las tripulaciones de los barcos descubrieron con asombro que las fuerzas de Guderian no se veían por ninguna parte. A lo largo de la costa se extendían miles y miles de soldados aliados, aún intactos por el ataque nazi, que esperaban pacientemente la llegada de la ayuda.
Teniendo en cuenta el increíble éxito de la Blitzkrieg alemana en Francia, parecía increíble que los tanques de las divisiones Panzer no hubieran llegado a esta parte de la costa. Pero 2 días antes, se había producido un momento crucial en la batalla por Francia. Extrañamente, fue el propio Adolf Hitler quien intervino en el destino de miles de soldados aliados, y sus acciones sin duda hicieron que muchos de ellos escaparan. Mientras los Panzers se preparaban para atacar a las tropas rodeadas, él dio la orden de que los tanques mantuvieran su posición. Las razones que motivaron esta decisión aparentemente extraña siguen siendo hoy en día un misterio, pero sabemos que Göring le había dicho al Führer que solo su Luftwaffe podía impedir una evacuación, mientras que Rundstedt había advertido a Hitler de que una mayor actividad de los Panzer daría lugar a un periodo de reparación prolongado, lo que pondría en peligro la segunda fase de la batalla de Francia y los planes para tomar París. Sin embargo, existe otra teoría, según la cual Hitler no quería una guerra con Gran Bretaña, y aún esperaba poder negociar un acuerdo con Churchill que, tras la conquista de Francia, le permitiera centrar sus energías en Rusia y el frente oriental. Mientras tanto, mientras los nazis esperaban, los barcos británicos se acercaban a la costa francesa y comenzaba la evacuación masiva. Las tropas se adentraron en el agua para encontrarse con los equipos de rescate y subir a bordo para ponerse a salvo. Miles y miles de hombres se alineaban ahora en la costa y esperaban pacientemente a que los barcos los llevaran lejos. Se formaron colas ordenadas para subir a los barcos, y aunque muchos sabían que tal vez nunca lograrían salir de las playas, seguían esperando su turno. Los pequeños barcos desempeñaron ahora un papel fundamental, ya que uno de los principales problemas que Ramsay tuvo que superar fue el hecho de que las aguas poco profundas alrededor de Dunkerque impedían que muchos de los buques de guerra más grandes pudieran utilizarse para llevar a los hombres desde las playas hasta los barcos que esperaban en alta mar. Mientras continuaba la evacuación y más hombres subían a bordo de los barcos, los comandantes nazis pronto se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Cuando Hitler se dio cuenta del terrible error que había cometido al suspender el ataque, ordenó un asalto aéreo y terrestre a gran escala el 27 de mayo para acabar con las tropas y hundir los barcos de evacuación que habían acudido a rescatarlas. La RAF acudió rápidamente para proteger a los barcos y a las tropas en tierra, y el cielo se llenó de aviones que se lanzaban en picado, mientras luchaban larga y duramente para contrarrestar el implacable ataque de la Luftwaffe. Mientras las bombas enemigas seguían cayendo del cielo, el papel de los pilotos de caza británicos resultaría crucial para el éxito de la misión. Mientras tanto, en tierra, los aliados eran muy conscientes de que algunos de ellos tendrían que formar un bastión para mantener a los hombres de Hitler alejados de las playas y proteger los barcos el mayor tiempo posible. Cientos de ellos sacrificarían sus vidas para que otros pudieran vivir, obedeciendo voluntariamente la orden de luchar hasta la última bala. Para empeorar las cosas, los aliados recibieron la noticia de que el 28 de mayo Bélgica se había rendido a los alemanes, dejando al cuerpo expedicionario británico en una situación de peligro. Mientras las tropas luchaban en Dunkerque, bajo un intenso ataque. La evacuación se hacía cada vez más difícil incluso con la vasta flota de pequeños barcos, simplemente no había suficientes embarcaciones. En las primeras 48 horas de la evacuación, solo 8,000 soldados habían sido rescatados con vida de las playas francesas. Pronto, Dunkerque quedó envuelta en nubes de humo negro que se elevaban por los intensos bombardeos. Pero a pesar de los esfuerzos de los nazis por tomar el control, los soldados aliados, que protegían las playas, se atrincheraron aún más, manteniendo al enemigo a raya.
Cuando las noticias de lo que estaba sucediendo llegaron a Gran Bretaña, más barcos se unieron a la misión de rescate para intentar ayudar, y desde yates y botes salvavidas hasta barcos de vapor vacacionales, cada vez más embarcaciones aptas para navegar comenzaron a zarpar hacia la costa devastada por la batalla. Una vez que las tropas rescatadas fueron llevadas a salvo a territorio británico desde la primera oleada de pequeñas embarcaciones, muchos de los barcos simplemente dieron la vuelta y regresaron a Francia para rescatar a más hombres, mientras los cañones alemanes seguían disparando. El 29 de mayo se rescató a 19.000 soldados de las playas. La moral de las tropas aliadas en Francia iba en aumento. Y solo un día después, cuando se contó a los hombres que regresaban a Gran Bretaña, el número total de tropas rescatadas había aumentado a 47.000. A medida que mejoraba el ánimo entre los británicos y los franceses, el clima también comenzó a contribuir a la evacuación. El cuarto día de la Operación Dinamo, una espesa niebla cubrió el canal. Ahora era prácticamente imposible que la Luftwaffe continuara el ataque, y sus aviones permanecieron en tierra, mientras los aliados luchaban por llegar a los barcos que los esperaban. Cuando la evacuación terminó el 4 de junio y el último barco zarpó de las costas de Francia, se había salvado a más de 330.000 hombres, y a pesar de las enormes dificultades a las que se enfrentaban, solo se habían perdido 2.000 soldados aliados en las playas durante toda la operación. Fue un logro increíble para los aliados, e incluso los comandantes nazis quedaron impresionados. Erwin Rommel elogió la firme resistencia de las fuerzas aliadas, a pesar de que estaban mal equipadas y tenían poca munición durante gran parte de los combates. Sin embargo, para la Alemania nazi, el fracaso en la rápida captura de Dunkerque y la destrucción de la fuerza expedicionaria británica fue uno de los mayores errores que cometerían en el teatro de guerra occidental. Puede que ganaran la batalla de Dunkerque, pero los errores que cometieron les costarían muy caro en los meses y años siguientes. Al otro lado del canal, cuando las tropas aliadas llegaron a la costa sur de Inglaterra, se puso en marcha la siguiente fase de la operación, ya que había que reubicar a los soldados lo antes posible. Las estaciones de tren se llenaron rápidamente de soldados que esperaban volver a casa y ver a sus seres queridos antes de que se les asignaran nuevas tareas. Cientos de voluntarios trabajaron sin descanso para garantizar la comodidad de los soldados, que fueron recibidos como héroes a su regreso, mientras la nación mostraba su gratitud a los hombres que habían sobrevivido para seguir luchando. Mientras Gran Bretaña se regocijaba por el regreso de sus soldados agotados por la batalla, Churchill elogió el resultado de la evacuación de Dunkerque como un milagro de liberación, pero también lanzó una advertencia al público. Debemos tener mucho cuidado de no atribuir a esta liberación los atributos de una victoria. Las guerras no se ganan con evacuaciones. Se habían perdido valiosas piezas de artillería y armas en las playas y carreteras de Francia, lo que provocaría una dependencia aún mayor de Estados Unidos a lo largo de la guerra. Además, muchos de los soldados aliados que habían quedado atrás eran ahora prisioneros de guerra y, en Francia, el ánimo era comprensiblemente sombrío. Tras la evacuación de Dunkerque, el general Weygand se encontraba en una situación difícil. Francia había perdido sus fuerzas más fuertes y modernas en el norte, así como sus mejores formaciones blindadas y su armamento pesado. Sus efectivos se habían agotado, y con un frente que defender desde el Canal de la Mancha hasta Sedán, sin lo que ellos percibían como apoyo aliado, muchos líderes franceses perdieron abiertamente el ánimo. Para ellos, Dunkerque había sido un abandono. Adolf Hitler podía ahora comenzar la segunda fase de la batalla por Francia, Fall Rot, que se traduce como Caso Rojo en español. Solo un día después de que el último barco zarpara de Dunkerque, el 5 de junio de 1940, se reanudó la ofensiva alemana y las fuerzas nazis comenzaron a marchar hacia París.
Sin el apoyo de la Fuerza Aérea Británica, la resistencia aérea francesa pronto se derrumbó, y mientras Alemania disfrutaba de la supremacía aérea total en todo el país, el gobierno francés huyó y declaró París ciudad abierta. El 14 de junio, la Wehrmacht entró en la hermosa capital francesa, y mientras un profundo temor llenaba los corazones de los parisinos que presenciaban la pérdida de su ciudad, fue un momento triunfal para la Alemania nazi. Esta fue la joya de la corona europea para Adolf Hitler, y uno de los momentos decisivos que había estado esperando. Cuando Paul Reynaud, el primer ministro, renunció a su cargo, le sucedió el mariscal Philippe Pétain, quien inmediatamente solicitó un armisticio con Alemania. Aún enfurecido por el trato que había recibido Alemania después de la Primera Guerra Mundial, Hitler hizo que se retirara de un museo francés el vagón de tren original en el que se había firmado el armisticio de 1918 y lo colocó en el mismo lugar del bosque de Compiègne, donde el mariscal Foch había aceptado la rendición de Alemania. El 22 de junio, Hitler se sentó en la silla en la que el comandante francés Foch había completado la humillación de Alemania más de 2 décadas antes, pero tras solo escuchando el preámbulo, dejó con desdén el resto a su jefe de Estado Mayor, el general Keitel. Francia quedó dividida en una zona ocupada en el norte y el oeste, y un estado nominalmente independiente en el sur, en Vichy. El gobierno de Vichy, liderado por Pétain, aceptó que Francia era una nación derrotada e intentó ganarse el favor de los alemanes mediante la pasividad. Mientras tanto, mientras Hitler se apoderaba con avidez del territorio francés, un nuevo actor se había sumado al teatro de la guerra. Benito Mussolini, líder de la Italia fascista, declaró la guerra a Francia y Gran Bretaña el 10 de junio, y pronto ejercería presión sobre las tropas británicas estacionadas en el norte de África. Con los países al este y al sur inundados por el enemigo nazi y el ejército rojo de Stalin, y Mussolini aliado con Hitler, Gran Bretaña se encontraba ahora en una situación grave. La nación insular se encontraba sola. Sin embargo, Dunkerque había infundido esperanza al pueblo británico, y tras el milagro de la liberación de Winston Churchill, todos los hombres, mujeres y niños creían que todo era posible. De hecho, cuando se hizo evidente que Gran Bretaña sería el próximo objetivo de Alemania, incluso comenzaron a creer que Adolf Hitler y su eje del mal podrían ser derrotados si todos se unían. Winston Churchill se había convertido instantáneamente en un gran líder, y lo supieran o no, los triunfantes nazis tenían ahora una verdadera batalla entre manos, como declaró Churchill. La batalla de Francia ha terminado. La batalla de Gran Bretaña está a punto de comenzar.